Hola, soy Gonzalo Bordoy. En esta presentación voy a hablar sobre los tumores del sistema nervioso central en adultos y cómo es el paso del paciente a través de las múltiples disciplinas que se encargan desde que el paciente llega a la primera consulta hasta el diagnóstico de certeza, haciendo especial énfasis en lo que refiere a anatomía patológica. Bueno, y los objetivos de esta presentación van a ser hablar sobre los datos epidemiológicos sobre los tumores en general, hablar de la signo-sintomatología general y localizada que pueden presentar los pacientes con posibles tumores en el sistema nervioso central, analizar los estudios por imágenes disponibles que existen para el reconocimiento de los tumores, cómo es el procedimiento de las biopsias y cómo se procesan las muestras obtenidas de las mismas, y a partir de estas muestras hacer un repaso histológico para la identificación de los tumores cerebrales tanto benignos como malignos más frecuentes en el adulto. En cuanto a la epidemiología, con estos gráficos vamos a poder ver que en Argentina los tumores del sistema nervioso central no son tan frecuentes como otros tumores como el de mama, colon o pulmón, y también podemos ver que son ligeramente más prevalentes en hombres que en mujeres. Bueno, y para entrar un poco en temas sobre los tumores, quería hablar un poco de las generalidades de los mismos en el sistema nervioso central, como por ejemplo a qué se llama un tumor. Estos van a ser colecciones de células anormales que crecen en el sistema nervioso central o sus alrededores, generando síntomas a través de distintos mecanismos. Según su patrón histológico, se los va a considerar malignos o benignos y se los va a dividir en dos categorías principales. Los primarios, los cuales van a generarse por mutaciones y proliferaciones descontroladas de las células que conforman el parénquima del sistema nervioso central, y secundarios o metastásicos, siendo estos siempre malignos, provenientes de otros tumores primarios de distinta localización. Y se los va a clasificar según el lugar y el tipo de tejido involucrado. Bueno, y ahora vamos a ver cómo vamos a llegar al diagnóstico del paciente con un tumor cerebral. Vamos a ir repasando la anamnesis y el examen físico del paciente, las imágenes y qué datos podemos obtener a través de la punción lumbar y de la biopsia. Primero vamos a comenzar con la anamnesis y el examen físico, en donde vamos a evaluar los signos y síntomas mediante la inspección neurológica, de la cual se pueden encargar el médico clínico o el neurólogo. Durante la anamnesis hay que averiguar qué factores de riesgo se ha expuesto el paciente y si presenta antecedentes personales, como haber tenido neoplasias previas o incluso activas en este momento. Y antecedentes familiares, ya que existen síndromes tumorales familiares que son enfermedades hereditarias y están asociados a la aparición de distintos tumores del sistema nervioso, como ser la neurofibromatosis o la enfermedad de von Hippel-Lindau. En cuanto a la sintomatología del paciente con posible tumor cerebral, va a haber síntomas generales y síntomas específicos. Los síntomas generales van a ser síntomas que refieren a enfermedad sistémica o del sistema nervioso central, pero no nos van a dar una ubicación certera o darnos una idea de dónde puede llegar a estar el tumor en caso de existir. Como síntomas generales, el paciente puede referir dolor de cabeza, fatiga, náuseas, vómitos, convulsiones, cambios en el comportamiento, como por ejemplo agresividad, pérdida de memoria, problemas para dormir, problemas de la visión o la audición, cambios en la capacidad para caminar o realizar actividades cotidianas. Y en cuanto a los síntomas específicos que nos pueden dar una idea de dónde podría llegar a estar ubicado el tumor, van a ser presión o dolor de cabeza en el sitio del tumor o cerca, la pérdida de equilibrio y dificultad con habilidades motoras finas que podrían estar relacionadas con un tumor en el cerebelo, cambios en el juicio, incluida la pérdida de iniciativa, la lentitud y la debilidad o parálisis muscular, se pueden asociar con un tumor en el lóbulo frontal. La pérdida total o parcial de la visión podría ser causada por un tumor en el lóbulo occipital o en el lóbulo temporal. La percepción alterada del tacto, la debilidad de alguno de los miembros en un único lado del cuerpo, está relacionado con tumores a nivel del lóbulo frontal o parietal. Puede haber alteraciones hormonales y o visuales,
que podrían estar relacionados con tumores hipofisarios, funcionantes o no funcionantes, respectivamente. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos la edad, ya que no todos los tumores se presentan en los mismos rangos etarios, sino que hay tumores que son más frecuentes tanto en niños y otros que son más frecuentes en adultos jóvenes o en personas más añosas. El sexo, ya que por ejemplo los tumores malignos son más frecuentes en hombres que en mujeres, o en caso de metástasis no pensaríamos en un adenocarcinoma de mama en un hombre, por ejemplo. También existen exposiciones domésticas o laborales que podrían hacer pensar en un tumor, como por ejemplo el contacto con radiaciones o productos químicos carcinogénicos, entre otras cosas. Antecedentes familiares, como dije antes, hay que tener en cuenta cualquier antecedente de cáncer en la familia o síndromes tumorales. La exposición a infecciones virales, como por ejemplo Epstein-Barr, la cual está estrechamente relacionada con un linfoma B, por ejemplo, y también la raza y origen étnico, ya que hay tumores que son más frecuentes en minorías étnicas. Bueno, y habiendo hablado ya de la anamnesis y examen físico del paciente, vamos a pasar a hablar un poco de imágenes y cuáles son sus funcionalidades. Vamos a tener la resonancia magnética funcional, la tomografía computada, la tomografía por emisión de positrones y la angiografía cerebral. Bueno, para hablar de algo de resonancia magnética nuclear, vamos a poder ver en estas imágenes lo que es un tumor cerebral metastásico en el lóbulo frontal izquierdo en cortes axiales. Y en esta otra imagen vamos a tener otro corte axial, pero la diferencia es que este tumor está en la médula. Y acá podemos verlo, el mismo tumor medular, solamente que está en un corte sagital. Acá se puede ver cómo comprime la médula. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética nuclear funcional, vamos a poder ver que el detalle anatómico es el mismo que el de la resonancia magnética que mostré antes, pero a esta se le va a agregar la posibilidad de ver áreas cerebrales, valga la redundancia, en funcionamiento. Puede usarse tanto para evaluar tumores o enfermedades neurodegenerativas. En cuanto a la tomografía computada, es uno de los estudios por imágenes más utilizados en la práctica, ya que su costo es mucho menor que el de la resonancia y aporta prácticamente el mismo detalle anatómico. A la izquierda vamos a tener una tomografía contral sin contraste, en la cual podemos ver el desplazamiento de las estructuras y el colapso del sistema ventricular, pero no podemos hacer una buena delimitación del tumor. En cambio, en la que tiene contraste sí se puede ver con mucha más claridad y precisión los límites del tumor. Y en esta tercera imagen vamos a poder ver por tomografía un claro tumor a nivel de la médula espinal. Bueno, y acá vamos a tener a la tomografía por emisión de positrones, que lo que hace es marcar a través de un radiofármaco como la metionina o la glucosa combinadas con isótopos radioactivos, permitiendo ver la actividad metabólica en las distintas regiones del cerebro. Pero a expensas de esto perdemos el detalle anatómico. En cambio, la tomografía por emisión de positrones combinada con la tomografía computada nos va a permitir ver las regiones activas metabólicamente y también nos va a permitir tener el detalle anatómico que tiene la tomografía computada. Y para finalizar con las imágenes vamos a tener a la angiografía cerebral, la cual es un estudio en el que se inyecta una solución de contraste a través de vasos arteriales, en este caso la carótida externa, y a través de los rayos X vamos a poder ver el recorrido de este contraste. Acá podemos ver la irrigación de la parte derecha del sistema nervioso central y también vamos a poder evidenciar la irrigación de este tumor que se encuentra en el hemisferio cerebral derecho. Bueno, y habiendo finalizado con imágenes, ahora voy a pasar a mencionar algunas de las utilidades y características de las punciones lumbares. La punción lumbar nos va a servir para hacer algunos diagnósticos diferenciales, ya que nos va a aportar información acerca del estado general del sistema nervioso central. Vamos a poder diferenciar infecciones bacterianas, micóticas y virales en presencia de cuadros de meningitis, encefalitis o neurosífilis.
vamos a poder evidenciar hemorragias subaracnoideas, vamos a poder ver neoplasias en cualquier parte del neuroeje y evidenciar condiciones inflamatorias del sistema nervioso central, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré o la esclerosis múltiple. En relación a los tumores, a partir de la punción lumbar vamos a poder recoger células tumorales, analizar su ADN y tener un diagnóstico certero sin recurrir a una biopsia. Aunque no sea un procedimiento tan invasivo como la biopsia, la punción lumbar tiene contraindicaciones, las cuales son la existencia de una infección en la piel de la zona de la punción, si el paciente tiene una enfermedad de la coagulación o si el paciente tiene la presión intracraneana alta. Estas contraindicaciones son relativas según el paciente, en la cual se va a tener que evaluar el costo-beneficio de realizar la punción lumbar. Bueno, y por último, en cuanto a lo que es el diagnóstico, quiero hacer más hincapié en lo que es la biopsia, tanto en la toma de muestra, el procesamiento y la interpretación histológica de la muestra. Bueno, primero que nada, ¿qué es una biopsia y para qué nos va a servir? La biopsia es un procedimiento más o menos invasivo, dependiendo del tipo de biopsia, realizado por un neurocirujano mediante el cual se va a obtener un fragmento de tejido, el cual va a ser observado por un anatomopatólogo con fines diagnósticos. A partir de una correcta toma de muestra y un buen procesamiento, acompañado con una buena orientación clínica por parte del médico clínico o el neurólogo, el anatomopatólogo será capaz de evidenciar la presencia o no de células neoplásicas y su estirpe histológica para poder hacer un diagnóstico certero del tumor y que de esta manera el paciente reciba un tratamiento acorde. Entonces, ¿cuándo el médico indica que el paciente aplica para realizarse una biopsia? La biopsia va a estar indicada para pacientes con lesiones focales intracraneanas, como por ejemplo lesiones multifocales, como tumores metastásicos y linfomas, lesiones no resecables, ya sea por su tamaño o localización, y en aquellos donde las imágenes no sean concluyentes. Y por otro lado, en las encefalopatías crónicas progresivas, como por ejemplo algunas enfermedades neurodegenerativas o las fallas congénitas del metabolismo. Bueno, y en cuanto a los tipos de biopsia que existen, tenemos dos tipos principales. Tenemos a la biopsia abierta y a la estereotáxica. La abierta, que es un poco más invasiva, se va a utilizar para el diagnóstico de alteraciones corticales difusas y generalizadas que afecten la sustancia gris, la sustancia blanca o ambas. La estereotáxica se va a usar para el diagnóstico de lesiones focales y masas ocupativas tumorales que no son accesibles a la biopsia abierta y no son resecables por tener una ubicación un poco más profunda tal vez. Cuando en las pruebas con imágenes se observa un tumor que no es posible extirpar mediante cirugía, se puede realizar una biopsia abierta en este caso. Se hace una craneotomía y se extrae una muestra del tejido del encéfalo y un patólogo lo observa al microscopio. Esto tiene la ventaja que si se encuentran células cancerosas, tal vez se extirpe todo o parte del tumor por lo menos, en la misma cirugía. La contra es que va a ser un procedimiento bastante invasivo. En cambio, la biopsia estereotáxica puede acceder a cualquier punto del cerebro con una aguja la cual es guiada con ayuda de técnicas auxiliares, como las guiadas por imágenes o por ultrasonido. Este tiene la ventaja que vamos a obtener el tejido con mucha menos exposición y de manera mucho menos invasiva, sin alterar ninguna estructura intracraneal. Ambas pueden tener complicaciones, aunque son bastante infrecuentes las complicaciones. En la biopsia abierta, las complicaciones que se pueden llegar a pensar son las que puede haber por realizar una craneotomía, como por ejemplo una hemorragia, edema postoperatorio o una infección intrahospitalaria. Y para la biopsia estereotáxica, las complicaciones que se pueden llegar a esperar son las hemorragias intratumorales. Bueno, y acá hay imágenes de ambos tipos de biopsia. Por un lado tenemos a la biopsia abierta y por el otro a la estereotáxica. Podemos ver con esta imagen que la biopsia abierta es muchísimo más invasiva, en la cual hay que resecar todos los planos superficiales, el cuero cabelludo, el músculo, hasta llegar al cráneo. Se realiza la craneotomía y de esta manera se accede a las meninges y al cerebro. Acá es donde se toma la muestra, se hace la biopsia y es enviada a anatomía patológica. Y de ser posible el caso, va a ser extirpado en su totalidad del tumor. En cambio, en la biopsia estereotáxica
podemos ver cómo está ese equipo que sostiene la cabeza del paciente y hay otro brazo que sostiene a la aguja para que sea mucho menos invasivo, y además de esto la aguja es guiada por el tomógrafo o la resonancia magnética. De esta manera podemos acceder a cualquier parte del cerebro sin realizar una cirugía mayor como es la biopsia abierta. Y en cuanto a lo que es el manejo del tejido, lo primero que hay que hacer es una obtención correcta de la muestra, sea sustancia gris, blanca u ambas, mediante la técnica que resulte conveniente, que fue la que vimos antes de la biopsia. Una parte de la muestra se va a congelar para el análisis molecular y otra va a ser enviada para el procesamiento y observación microscópica. El procesamiento de la muestra requiere su fijación, ya sea congelada o en parafina, y posterior a esto se va a teñir con colorantes y técnicas de inmunohistoquímica. Luego de teñirlas, se va a hacer su interpretación microscópica. Para hablar un poco sobre las generalidades y las tinciones que existen, que se realizan para llegar al diagnóstico preciso de los tumores cerebrales, vamos a tener por un lado la hematoxilina y eosina, que generalmente se usa para los análisis histológicos de rutina. Por otro lado tenemos un poco menos usadas las tinciones de Niesel-Cresil o azul de toludina, que va a tener cuerpos neuronales, el Luxol Fast Blue, que va a tener la mielina, sirve para las enfermedades desmielinizantes. Después tenemos uno de los más importantes de todos, que es la inmunohistoquímica, que va a ser una técnica utilizada para determinar la presencia y el nivel específico de proteínas celulares. Esta va a medir la expresión proteica utilizando anticuerpos etiquetados o marcados que se unen a las proteínas de interés. El anticuerpo se va a mezclar con los componentes celulares de un tumor. Y después por otro lado tenemos el Sudán rojo o Sudán 4, que va también, al igual que el Luxol Fast Blue, medir o tener mielina degenerada. Bueno, y ahora, luego de haber recibido las biopsias y haber sido procesadas por el anatomopatólogo, es el momento de verlas al microscopio. Hay que tener en cuenta un par de consideraciones estadísticas para poder llegar al diagnóstico más rápido. Entre ellas tenemos que el 70% de los tumores del sistema nervioso central van a ser primitivos o primarios. ¿Qué quiere decir esto? Que van a nacer en el cerebro, es decir, del parénquima, en la médula espinal o de sus cubiertas meningias. Y el 30% restante aproximadamente va a corresponder a metástasis de otros tumores generados en otra región del organismo. Los tumores cerebrales malignos más frecuentes van a ser el glioblastoma y el astrocitoma, siendo estos los gliomas más frecuentes, y por otro lado el linfoma. Los tumores cerebrales benignos más frecuentes son el meningioma y el adenoma hipofisario. Y acá tenemos un gráfico de los tumores primarios del sistema nervioso central, en donde podemos ver que en amarillo los meningiomas son los más frecuentes, con una prevalencia entre el 35 y el 40%. Por otro lado tenemos a los astrocitomas, con una prevalencia del 20% aproximadamente. En tercer lugar tenemos a los adenomas hipofisarios con un 15%. Y por otro lado tenemos a los linfomas primarios del sistema nervioso central. Aunque no parezca grande la cantidad de los linfomas primarios, es de vital relevancia o es de alta relevancia, ya que son los tumores que más afectan a personas inmunocomprometidas o inmunosuprimidas, ya sea por el síndrome de la inmunodeficiencia humana o por trasplantes. Y bueno, en otro lugar un poco menos frecuentes vamos a tener otros tipos de gliomas, como los oligodendrogliomas y los ependimomas. Y bueno, y el resto de los tumores primarios del sistema nervioso central se ubican en este 20% que queda. Otras cosas que nos van a tener que llamar la atención en un preparado histológico son las características que indican malignidad de la muestra, como ser en primer lugar la infiltración en parénquima vecino no tumoral, la hipercelularidad, la tipidad citológica,
la proliferación celular, que lo vamos a poder ver con las figuras mitóticas, la hiperplasia microvascular, que se va a evidenciar con un engrosamiento del endotelio, y con necrosis. La hiperplasia microvascular y la necrosis son más que nada características de tumores de grado 3 y 4, que son tumores de alto grado. ¿Pero qué es esto de los grados? Estos grados son una clasificación de la Organización Mundial de la Salud que hacen referencia a la benignidad o malignidad de los tumores. Tenemos en primer grado los tumores con potencial proliferativo muy bajo y posibilidad de cura luego de una resección quirúrgica únicamente. En grado 2 vamos a tener lesiones infiltrantes por naturaleza que usualmente recurren a pesar de tener bajos niveles de proliferación y algunas con tendencia a progresar a grados superiores de malignidad, pero siguen en estadios benignos todavía. En grado 3, ya donde arranca la malignidad, va a haber lesiones con clara evidencia histológica de malignidad, valga la redundancia, que en la mayoría de los casos reciben radioterapia y quimioterapia. Y grado 4 son neoplasias de malignidad elocuente a nivel celular con alto índice mitótico, atipia y necrosis prominente. Son de rápida evolución y tienen generalmente pronóstico fatal. Hay una amplia infiltración de tejido adyacente y distribución al líquido cefalorraquídeo en el caso de ser un tumor cerebral. Y también se va a tratar, al igual que los de grado 3, con radioterapia y quimioterapia. Bueno, y después de haber hablado un poco de estas generalidades, voy a pasar a hablar de los gliomas, que son el grupo más frecuente de tumores cerebrales primarios del sistema nervioso central, que generalmente son malignos. Y dentro de este grupo vamos a tener a los astrocitomas, a los oligodendrogliomas y a los ependimomas. Y dentro de estos tres grupos de gliomas vamos a tener subgrupos que van a indicar la malignidad o benignidad que presenta cada uno de estos. En el primer grupo vamos a tener a los astrocitomas no infiltrantes, en el cual el único astrocitoma de este grupo son los astrocitomas pilocíticos, que van a tener un grado 1 en 4 de malignidad según la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar vamos a tener que afectan principalmente niños y adultos jóvenes. Se van a localizar en la mayoría de los casos en el cerebelo y el tercer ventrículo, pero podrían llegar a aparecer en los hemisferios cerebrales. Van a crecer muy lentamente y van a tener un comportamiento relativamente benigno desde el punto de vista micro y macroscópico. Y sus marcadores para la inmunohistoquímica van a ser el GFAP, la proteína S100, va a tener un bajo Ki67 y para el VEGF va a dar negativo. En cuanto a las imágenes, vamos a poder ver estas tomografías, donde vamos a poder ver una lesión de masa ocupante en la fosa posterior. Como sabemos que es un astrocitoma pilocítico, no es de gran tamaño y prácticamente no va a estar infiltrando desde el punto de vista macroscópico. Si pasamos a la histología, con la técnica de rutina, vamos a poder ver el epitelio engrosado, lo que indicaría una proliferación vascular. Y también vamos a ver unas células en forma de pelo características, unas células alargadas, que van a ser las fibras de Rosenthal. Y podemos ver zonas de hipercelularidad, pero tampoco es tan marcada como para indicar un patrón de malignidad. Y en esta otra imagen vamos a tener una tinción con el marcador Ki67, el cual va a evidenciar proliferación celular, por lo que en este caso va a ser muy baja, porque estamos en un estadio 1 que la característica es que no hay alta proliferación celular. Y por último tenemos esta tinción marcada con GFAP, que es la proteína ácida fibrilar glial que se va a encontrar en los filamentos intermedios del citoesqueleto. Y en este caso va a estar aumentada por el proceso neoplásico y por el aumento de los astrocitos y sus prolongaciones. Y ahora en cuanto a los astrocitomas infiltrantes, el primero del grupo van a ser los astrocitomas difusos, con grado 2 de 4 según la OMS, y van a poder localizarse en cualquier región del neuroeje. Tienen una extensa red de prolongaciones astrocíticas con GFAP positivo, van a presentar un pleomorfismo nuclear variable y la transición entre el tejido normal y el tumoral va a ser indiferenciada. Van a presentar en la inmunohistoquímica marcadores para GFAP positivo, como dije antes, proteína S100, no van a presentar VEGF y
el Ki67 va a ser muy bajo. Los marcadores son los mismos que los del astrocitoma pilocítico. Acá en esta imagen histológica con técnica de rutina y a poco aumento vamos a poder ver claramente un aumento de celularidad a comparación con el astrocitoma pilocítico. Se puede evidenciar incluso en este aumento el pleomorfismo nuclear, donde se pueden ver distintos tamaños de los núcleos y distintas formas incluso. Y se puede ver también que hay una región sin núcleos muy eosinófila que probablemente corresponda a la trama fibrilar por el aumento de astrocitos. Acá, como les decía antes, se puede ver a más aumento el aumento de la trama de la densidad celular y con otra técnica vamos a poder ver el aumento de la trama fibrilar. Y en cuanto a la inmunohistoquímica vamos a poder ver regiones mucho más densas que los astrocitomas pilocíticos en cuanto a lo que es el GFAP por este aumento de las prolongaciones astrocitarias. En segundo lugar vamos a tener a los astrocitomas anaplásicos que van a ser un grado 3 de 4 según la OMS y va a haber regiones de densa celularidad, va a haber mayor pleomorfismo nuclear que en el astrocitoma difuso, se van a evidenciar figuras mitóticas, va a haber abundantes prolongaciones gruesas y los marcadores de inmunohistoquímica van a ser la EGFAP positiva, no va a haber proteína S100, va a aparecer el BGF y el Ki67 va a ser intermedio porque acordémonos que indicaba proliferación celular. Bien, en esta imagen vamos a poder ver las regiones de células mucho más densas, más agrupadas, va a haber un mayor pleomorfismo nuclear e incluso ahora van a aparecer figuras mitóticas, las cuales son signos evidentes de malignidad. Acá se puede ver una figura mitótica, vemos el pleomorfismo lugar con los distintos tamaños de los núcleos y las distintas formas, y esta otra imagen es la del marcador Ki67, donde se ve mucho más tenido que en comparación con la primera que había mostrado en el astrocitoma pilocítico. Como dije antes, esto indicaba proliferación celular. Y en esta otra imagen con un aumento mucho mayor y estos astrocitomas están marcados con GFAP, lo que es positivo, y se pueden observar las prolongaciones mucho más gruesas y una trama fibrilar mucho más densa. Bueno, y como dije al principio, vamos a tener al más frecuente de los tumores gliales malignos, al glioblastoma, que es un grado 4 de 4 según la OMS, y sus características van a ser que va a haber una clara diferencia entre la región tumoral y no tumoral. En la histología va a ser muy parecida a la del astrocitoma anaplásico, solamente que va a haber un agregado de necrosis y proliferación vascular. Las células tumorales van a estar ubicadas en el margen de las regiones necróticas, dando un patrón de pseudoempalizada. Y en cuanto a la inmunohistoquímica, va a presentar VEGF, va a haber un GFAP variable, pero generalmente es bastante marcado. La proteína S100 va a ser positiva, va a presentar positividad para citoqueratina y va a tener muchos marcadores de Ki67. Acá en esta imagen podemos ver una clara diferenciación entre la región tumoral y la no tumoral. Acá vemos un aumento de la densidad celular y probablemente si hiciéramos más aumento encontraríamos muchas figuras mitóticas, más que en el caso del astrocitoma anaplásico probablemente, y se puede observar una zona de necrosis ya que no se ven ningún núcleo o se ven detritos celulares con esta elevada eosinofilia, y dispuesto alrededor de esta podemos ver a las células tumorales formando este patrón que decía antes de la pseudoempalizada. Por otro lado podemos ver la marcada proliferación celular que prácticamente está ocluyendo los vasos, podemos ver muy engrosado el epitelio, el endotelio, y en esta otra imagen vamos a poder ver un glioblastoma marcado con GFAP. En esta otra imagen podemos ver con los marcadores de GFAP un patrón difusamente positivo. Bueno, y pasando al segundo grupo de estos gliomas, vamos a tener a los oligodendrogliomas. Primero vamos a tener al oligodendroglioma grado 2, los cuales en imágenes van a estar bien delimitados y van a presentar calcificaciones en la mayoría de los casos. En cuanto a la histología, van a tener núcleos redondos que le van a dar un típico aspecto de huevo frito a las células. Y en cuanto a la actividad mitótica, prácticamente va a ser nula
o si hay es muy poca. Las células tumorales van a estar en una forma característica agrupadas, formando una satelitosis perineuronal. Y acá, viendo la imagen, vamos a poder ver estas células con forma de huevo frito que va a estar formado por el halo que dije antes, y van a estar formando alrededor de las neuronas satelitosis. Se puede ver que están agrupadas alrededor de las neuronas, las células en forma de huevo frito. Y en segundo lugar, con los oligodendroliomas, vamos a tener a los oligodendroliomas de tercer grado, según la Organización Mundial de la Salud, o los oligodendroliomas anaplásicos. Estos, en contraposición con el anterior, van a tener un incremento en la celularidad, va a haber figuras mitóticas, un mayor pleomorfismo nuclear, va a haber proliferación vascular, necrosis, que todos estos son signos de malignidad. Y va a ser muy difícil diferenciar histológicamente del glioblastoma. Si nosotros vemos con técnica de rutina, podemos ver esto que decía antes, el aumento en la celularidad. Si hiciéramos más zoom, podríamos llegar a ver figuras mitóticas. Se puede ver el pleomorfismo nuclear, ya poco aumento se puede ver. Y se puede ver proliferación vascular con engrosamiento del endotelio. Y se podría llegar a ver necrosis. Y para diferenciarlo del glioblastoma, necesitaríamos marcarlo con el GFAP, que es la proteína fibrilar, que en este caso debería ser negativa, como se puede ver en esta imagen, ya que no tiene la misma cantidad de prolongaciones como tienen los astrocitos, los oligodendrocitos. Y por último, en este grupo de los gliomas, vamos a tener a los ependimomas. Van a tener distintos subtipos, como el subependimoma, el mixopapilar o el ependimoma anaplásico. Hasta los 20 años, su ubicación más frecuente suele ser el conducto del epéndimo en el sistema ventricular, pero en los adultos cambia y pasa a ser la médula espinal la ubicación más frecuente. Los síntomas que puede dar son la hidrocefalia por obstrucción y los pacientes suelen manifestar signos de hipertensión endocraniana, como la cefalea, náuseas o vómitos. Van a presentarse como masas sólidas o papilares bien delimitadas, y en la histología pueden presentarse con núcleos redondeados u ovoides con la cromatina granular abundante. Van a presentar un fondo fibrilar, pseudorosetas perivasculares, porque las células tumorales se van a organizar alrededor de los vasos, y al tener este fondo fibrilar van a ser positivos para la inmunohistoquímica, para el marcador de GFAP y también para el antígeno epitelial de membrana. Y van a tener un patrón característico con un punto perinuclear por la tinción del aparato de Golgi. En esta imagen con poco aumento podemos ver un claro aumento en la densidad celular. Vamos a ver estas rosetas perivasculares que decía antes. Y si hacemos un poco más de aumento, vamos a poder ver bien una de estas rosetas perivasculares con células agrupadas alrededor y con la cromatina celular bastante granular, con las células ovoides o más redondeadas. Y en esta otra imagen, que está tenida con un anticuerpo que se une al antígeno epitelial de membrana, y le va a dar este patrón característico que decía antes del punto perinuclear. Bueno, y como el otro grupo de tumores más frecuentes del sistema nervioso central en adultos, vamos a tener a los linfomas primarios, que como dije al principio van a ser la neoplasia más frecuente del sistema nervioso central en pacientes inmunocomprometidos, ya sea por el VIH en estadios de SIDA o por trasplantes. Los pacientes no inmunodeprimidos pueden tenerlo, pero su incidencia va a aumentar cuando pasan los 60 años. Los más frecuentes son los linfomas de células grandes B difusos, que van a ser linfomas no Hodgkin de alto grado o intermedio de malignidad al momento del diagnóstico. Las lesiones van a ser generalmente multifocales, van a estar bien delimitados en comparación con los gliomas, pero no tanto como las metástasis. En la histología se van a ver linfocitos grandes con un núcleo de tamaño mayor o igual al de un macrófago, van a presentar distribución perivascular con infiltración de parénquima y van a presentar marcadores de superficie de linfocitos tipo B. Estos marcadores de linfocitos superficie tipo B van a ser los CD20 y además en inmunodeprimidos generalmente hay marcadores para el virus Epstein-Barr como el EBER que van a ser ARNs pequeños nucleares codificados por el genoma viral. Bueno, y en la histología vamos a poder ver
estas células mononucleares, más grandes de lo normal, distribuidos por casi todo el preparado, pero vamos a ver que están concentrados en las zonas perivasculares. A simple vista, podemos pensar que se trata de linfocitos aumentados de tamaño, pero con la técnica de rutina no podríamos saber qué tipo de linfocitos son. Por lo tanto, que deberíamos recurrir a la inmunohistoquímica. Y como sabemos que los linfomas más frecuentes son los de la línea B, para comprobarlo utilizaríamos un marcador CD20, por ejemplo, que son los que se pueden ver en esta imagen. Y para finalizar lo que son los tumores malignos del sistema nervioso central, vamos a tener a las metástasis. Primero que nada, ¿qué es una metástasis? Una metástasis va a ser un desprendimiento de un tumor primario que se encuentra en otra región del cuerpo. Los más frecuentes suelen ser los de pulmón, los de mama, de piel, de riñón y del aparato digestivo. Con frecuencia van a afectar a las meninges y a veces las afectaciones neurológicas son la primera manifestación de un cáncer con otro foco primario. A nivel histológico, las metástasis intraparenquimatosas forman masas bien delimitadas y generalmente están rodeadas de edema. Los nódulos del tumor generalmente tienen necrosis central. Ahora, por ejemplo, a nosotros nos llega este preparado de una biopsia del sistema nervioso que pertenece a una mujer de 50 años con un carcinoma de mama activo y nosotros lo tenemos con un marcador no tan específico como es CK7 y podemos ver en el algoritmo diagnóstico de inmunohistoquímica donde CK7 positivo tenemos tres posibilidades de tumor, donde puede ser el carcinoma de pulmón de células no pequeñas, carcinoma de mama y carcinoma endometrial. Como sabemos que la paciente tiene un carcinoma de mama activo, lo primero que podemos llegar a pensar es que sea una metástasis de ese mismo cáncer y usamos una proteína específica de mama, como la mamaglobina, en el cual nosotros vamos a poder ver la marcación con la inmunohistoquímica, ya que en un tejido del sistema nervioso normal no debería tenerse con mamaglobina porque no debería haber células de mama en el cerebro. Pero al ser una metástasis vamos a encontrar positividad para la inmunohistoquímica. En cambio, en este otro preparado, también con biopsia del sistema nervioso, podemos ver que las células claramente no son neuronas o células de la glía. Y la vamos a tener con CK20. Y vemos que la positividad para CK20 la podríamos llegar a tener en el carcinoma colorectal. Y para asegurarnos que sea el carcinoma colorectal vamos a usar CDX2, que es otro marcador. Y podemos ver que los dos marcadores que hacen diagnóstico de carcinoma colorectal son positivos. Por eso se podría hacer un diagnóstico en este momento. Y para empezar con los tumores benignos, los más frecuentes van a ser los meningiomas con un grado 1 de 4 según la Organización Mundial de la Salud. Estos se van a dar por proliferación de las células meningoteliales generalmente. Van a crecer de forma lenta, van a ser más frecuentes en mujeres y se van a presentar como masas redondeadas de base dura que comprimen el cerebro pero se pueden separar fácilmente. Va a haber distintos patrones histológicos en los meningiomas. Va a haber un patrón sincicial en el que se ven cúmulos en espiral de células sin membranas celulares visibles que estén agrupadas densamente. Va a haber un patrón fibroblástico con células alargadas y depósitos de colágeno entre ellas. El samomatoso, con cuerpos de samoma que se dan por calcificación de los nidos sinciciales. El secretor, con gotas finas eosinófilas de paz, intracitoplasmáticas. Pleomorfismo nuclear moderado. Y van a existir formas más agresivas pero muy poco frecuentes como los meningiomas atípicos, anaplásicos, papilares y rhabdoides. Estos van a requerir otros tratamientos además de la cirugía. En esta tomografía vamos a poder ver un tumor bien delimitado, aparentemente adherido a la capa meningia, que no está infiltrando tejidos vecinos, y en esta imagen histológica, a poco aumento, vamos a poder ver un claro patrón samomatoso, ya que vemos estas estructuras redondeadas, que son los cuerpos de samoma. Luego de ver uno de estos patrones histológicos deberíamos recurrir a la inmunohistoquímica para confirmar el diagnóstico y podemos usar marcadores como el EMA o en este caso un anticuerpo antirreceptor de progesterona marcado.
Teniendo en cuenta que los meningiomas tienen receptores de progesterona y que son más frecuentes en mujeres, hay que tener especial cuidado durante el embarazo ya que van a crecer más rápido de lo normal, si es que están presentes. Y como otro grupo de los tumores benignos más frecuentes vamos a tener a los adenomas hipofisarios. Estos son expansiones clonales de células adenohipofisarias que pueden originar una amplia variedad de síndromes clínicos y vamos a tener dos grandes grupos. Los no funcionantes que no producen hormonas, por lo que pasan desapercibidos hasta que tienen cierto tamaño, ocasionando déficits hormonales o trastornos de la vía visual por compresión. Y por otro lado, los tumores funcionales causan enfermedad especialmente por el exceso de la hormona que secretan al torrente sanguíneo. Va a ser necesario hacer una analítica de sangre con detección hormonal para conocer qué hormonas son las que se están hiperproduciendo. Tenemos distintos grupos. Vamos a tener por un lado los adenomas lactotropos o prolactinomas, que el síntoma principal va a ser la galactorrea. Va a haber adenomas productores de GH o somatotropos. Los síntomas principales van a ser acromegalia en adultos o gigantismo en niños. Vamos a tener a los adenomas corticotropos, liberadores de ACTH, que el síntoma principal va a ser un síndrome de Cushing. Los adenomas productores de TSH, y estos van a generar un hipertiroidismo, y los adenomas gonadotropos con alteraciones sexuales pueden generar impotencia o alteraciones en el ciclo menstrual. Y podríamos clasificarlos también según el tamaño, que pueden ser en micro o macroadenomas según si son menores o mayores de 1 centímetro respectivamente. En estas imágenes podemos ver que el tamaño de la adenohipófisis está aumentado, pero acá podríamos ver un microadenoma y en cambio acá podríamos ver un crecimiento mucho más grosero donde vemos un macroadenoma. Bueno, y para finalizar la presentación, las conclusiones son que es importante el abordaje multidisciplinario para el rápido diagnóstico del paciente, así se inicia un esquema de tratamiento precoz y eficaz. La sintomatología de los pacientes con tumores cerebrales no depende tanto de los criterios de benignidad o de malignidad del tumor, sino de su localización. Y a pesar de que el tumor sea benigno histológicamente, si se tiene una localización crítica, puede ser mortal para el paciente. El rol de la anatomía patológica es necesario para hacer un diagnóstico de certeza de todas las características del tumor, tanto micro como macroscópicas. La inmunohistoquímica es el paso final para el diagnóstico confirmatorio de la mayoría de los tumores, y es de vital importancia diferenciar un tumor primario de una metástasis, ya que de esta manera pueden debutar otras neoplasias primarias como ser de pulmón y mama, las cuales también tienen que recibir tratamiento, además de los síntomas neurológicos que produjo esta metástasis. Muchas gracias y acá está la bibliografía que utilicé para la presentación.